Hola, ¿qué tal, pichonaristas? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Mi nombre es Sandra Villagómez y en esta ocasión estaremos hablando acerca de la resistencia a los antimicrobianos y su relación con la producción porcina. Es mundialmente conocido que durante el mes de noviembre de cada año se dedica un espacio a lo que se conoce como la Semana Mundial de Concientización sobre el uso de los antimicrobianos. Es precisamente en este año, pues este espacio va del 18 al 24 de noviembre. Esta iniciativa, que es apoyada por la FAO, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización Mundial de la Salud, como la Organización Mundial de la Sanidad Animal, tiene por objetivo, pues precisamente concientizar, hacer un llamado de atención al uso indiscriminado de los antimicrobianos, sean estos, por ejemplo, o en su mayor parte, los antibióticos. Pero no solamente desde el punto de vista de la medicina humana, que tiene un gran impacto, sino también desde el punto de vista de la medicina veterinaria, la producción animal, también el impacto en el medio ambiente y por supuesto pues que todo se engloba en un impacto en la salud pública. En varias ocasiones hemos hablado acerca de la sostenibilidad de la producción animal y hemos dicho o estamos conscientes de que hay una sostenibilidad económica. Continuamente perseguimos ser eficientes y eficaces económicamente en nuestra producción, pero también necesitamos no perder de vista ser sostenibles desde el punto de vista de la salud pública. Y precisamente en esto se enmarca esta ocasión, esta oportunidad en la que estamos hablando sobre reducir el uso de las moléculas antimicrobianas, principalmente antibióticos, como promotores del crecimiento, al igual que el uso de otras moléculas antimicrobianas, como podrían ser las dosis farmacológicas de zinc o cobre. ¿Esto que persigue o cuál es su objetivo? Pues es impactar lo menos posible al aumento de la tasa de resistencias a los antimicrobianos por parte de las bacterias. Y pues precisamente para hablar de este tema tan importante tenemos como invitado al doctor David Solá Oriol. Él es doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona en la Facultad de Medicina Veterinaria. A partir del 2009 trabaja como investigador en el Servicio de Nutrición y Bienestar Animal en la Universidad Autónoma de Barcelona, en donde ha venido desarrollando varios proyectos de investigación con financiación tanto público como privada en relación con varias empresas del sector de la nutrición y la producción animal. Precisamente, el focus de sus investigaciones pues, se ha centrado en la nutrición porcina, así como en el rendimiento productivo de los cerdos. Entre varios de estos proyectos investigativos ha desarrollado tanto estrategias nutricionales para favorecer el consumo del alimento por parte de los animales en diferentes etapas productivas, así como también el desarrollar estrategias que favorezcan o promuevan la salud intestinal de los animales, pues precisamente enfocado hacia el uso o hacia la disminución del uso de moléculas antimicrobianas, enfocándose en nuevas alternativas o nuevas estrategias nutricionales. Producto de de estas investigaciones, pues el doctor David Solá Oriol cuenta con más de 50 publicaciones en revistas de alto impacto. Gracias, David, por aceptar este espacio. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, más que experto en las resistencias antimicrobianas, al final es lo que nos encontramos todos como técnicos en el sector y más que nada contribuir desde el punto de nutrición y producción digamos, a reducir el uso de antimicrobianos y a mejorar el sistema productivo. Y precisamente una de las primeras inquietudes que nos surge, bueno, como Latinoamérica, que seguimos utilizando antibióticos como promotores del crecimiento u otros antimicrobianos, caso del óxido de zinc, pues nos surge ver cómo en Europa pues dieron este paso, ¿no? Saltaron a quizá depender menos de los antimicrobianos o de los antibióticos como promotores. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Qué supuso la presión legislativa quizá de por medio? ¿Qué supuso para los productores, para la industria porcina? Bueno, en primer momento hay que tener en cuenta que esto es una necesidad, digamos, casi social, ¿no? El concepto One Health lo pone encima de la mesa y entonces es un reto para los sistemas productivos y para el porcino en concreto, pues intentar trabajar sin la necesidad de utilizar el número de
de tratamientos o terapéuticos o antimicrobianos para digamos, llevar adelante esta producción correcta y eficiente, ¿no? Venimos de un periodo a nivel europeo y más concretamente a nivel nacional, ya no digamos con una persecución legislativa, sino como una necesidad de sector, donde el Plan Nacional de Reducción de Antibióticos, el plan desde 2017, 2018, apostó por mejorar y por reducir el uso de antimicrobianos en porcino, y desde 2018 y entramos ya en la única molécula de elección, no sé, en piensos para lechones al destete, en la que ya se limitaba y se promovía que se trabajara de una forma, es decir, solamente elegir una molécula que fuera permitida en piensos para controlar los procesos digestivos al postdestete, que como conocéis ya es, y también en Latinoamérica, uno de los puntos más críticos del ciclo productivo del cerdo, ¿no? Bien, en este momento aún está autorizado el óxido de zinc y podía ser considerada una molécula de elección a incluir en piensos de primeras edades o alrededor del destete, y desde 2018 hasta la actualidad, hasta junio de 2022, donde la Unión Europea, ya conocéis que por razones medioambientales más que por otra problemática, pues decidió eliminar el óxido de zinc como molécula en los piensos de porcino. Solo permitido a nivel nutricional. Esto ha sido un camino duro para los productores, no resuelto hasta hoy en día y no aún resuelto porque conforme estábamos acostumbrados a un sistema de producción con una dinámica concreta que funcionaba de forma eficiente y a buen nivel, el hecho de retirar estos, digamos, comodines que teníamos en las dietas, pues han conllevado unos peajes productivos de morbilidad, mortalidad, que pasan por aceptar mortalidades medias incluso del 8% en la fase postdestete. Esto es un peaje para el productor y que se está trabajando duro desde el punto de vista de manejo de la alimentación, nutrición, etcétera, para llevarlo adelante, ¿no? Es decir, hay este peaje que tú mencionas, pues sí es un costo que está asumiendo el productor, pero detrás de todo esto también hay una concientización, ¿no? Hay una aceptación que es necesario reducir el uso de estas moléculas, que estamos generando un problema de salud pública, y pues precisamente en este mes se celebra la semana de concientización del uso de los antimicrobianos, ¿no? Por todo este marco global que tenemos. Pero un poquito más allá, yéndonos ya nutricionalmente hablando, para enfrentar este escenario sin antibióticos o sin moléculas antimicrobianas como promotores de crecimiento en etapas tan críticas quizá como es el post-destete que tú ya lo has mencionado, ¿qué herramientas podemos disponer, ¿no? ¿Qué herramientas nutricionales son las que podemos echar mano? Bien, yo antes de entrar en aspectos puramente nutricionales, lo que sí recomendaría es tener muy en cuenta cómo llegamos al destete. O sea, es primordial, para no decir esencial, llegar al destete con una buena calidad de lechón, con un buen peso vivo, aunque sabemos que esto no es garantía, porque después a veces nos encontramos que al postdestete hay animales buenos que también causan baja, pues ya relacionado con otras patologías, pero sí que un animal más maduro, un animal de mayor peso vivo, con mayor capacidad ingestiva, con mayor facilidad para adaptarse al consumo tras el destete, seguro que es capaz de abordar el trauma que pueda suponer el destete de mejor forma. Y eso lo hemos visto reiteradamente.
Entonces, esto quiere decir que tenemos que poner el punto de mira sin despistarnos en buena calidad de peso vivo al nacimiento, buena adaptación durante la lactación y que el animal crezca de forma correcta y sin problemas durante la lactación y alcanzar un buen peso al destete y una buena madurez al destete. Haber podido introducir contacto con pienso sólido antes del destete puede ayudarnos como estrategia a una mejor conexión al postdestete y esta adaptación a consumir pienso sólido, sin duda. Aunque no es fácil en lactaciones cortas. Esto pasaría por, obviamente, si el sistema productivo y la empresa se lo permite, pues poder alargar las lactaciones más allá de los 22, 23 días, si podemos llegar a 26, con el manejo y las instalaciones que dispongamos. Aquí menciono instalaciones, esto quiere decir que también las instalaciones donde que estamos produciendo pueden ser condicionante de la calidad que estamos destetando y también asociada a aspectos sanitarios. O sea, una pirámide limpia es más fácil de manejar y tenemos menos problemas que una pirámide que ya viene con problemas sanitarios y altas problemáticas en la fase predestete. Es decir, tiene que haber un manejo detrás de, ¿no es cierto? Es decir, desde un manejo desde la No gestación. es solo pensar en el lechón que tenemos destetado y qué le hacemos, sino pensar de antemano, ya casi desde el nacimiento en adelante, qué lechón desearíamos tener para poder adaptarnos en condiciones al destete. Si logramos tener esto en cuenta y no perderlo de vista, seguramente estaremos haciendo una labor importante y facilitaremos las tareas en la fase de transición, reduciendo también mortalidad y morbilidad, obviamente, ¿no? Y en consecuencia también el uso de los antimicrobianos, ¿no? Exacto. Esto conlleva a que si no hay procesos digestivos y no hay otras problemáticas de salud intestinal, podamos trabajar, obviamente, con éxito, sin necesidad del óxido de zinc, que ya lo tenemos, digamos, retirado, y sin la necesidad de introducir otros terapéuticos puntuales por diagnóstico de problemáticas al postdestete. ¿De acuerdo? Una vez tomamos esto en cuenta y hemos conseguido el objetivo de destetar un buen lechón con un peso vivo aceptable entre 5 o 6 kilos de media, como más mejor, como os decía, y con una homogeneidad del lote reducida o baja, o sea, procurar tener homogeneidad del lote, que quiere decir que si tenemos una media de 5 kilos no estamos trasladando a transición cerdos de 2 kilos y medio. Esto quiere decir que el éxito postdestete está más garantizado y, digamos, menos complicaciones de problemáticas. Asociado a esta... más esta... fuerte, ¿no? Un lechón que pueda resistir a estos factores estresantes. De alguna forma, manejar esta homogeneidad del lote tras el destete quiere decir que no es lo mismo atender a las necesidades de un lechón de 7 kilos y medio que las de un lechón de 3 kilos y medio. Entonces, si pensamos en que estamos ofreciendo la misma dieta por aspectos logísticos, ahí tenemos un problema. La capacidad de ingestión, la capacidad digestiva y la madurez del lechón de 3 kilos y medio no tiene nada que ver con la capacidad de ingestión y digestiva del lechón más grande, ¿no? Entonces, a veces esto choca un poco, pero sí que es la parte más importante, ¿no? Ya entrando en aspectos de nutrición y alimentación, que deberíamos de tener en cuenta es formular unas dietas que puedan satisfacer a las necesidades del lechón con un margen de seguridad y conociendo muy bien nuestra población, deberemos como técnicos y nutricionistas y nutrólogos tomar la decisión de hasta dónde cubrimos con nuestra dieta y hasta dónde nos permitimos alcanzar un margen de seguridad, ¿no? O sea, asumiendo la ingestión del lechón más pequeño, esto quiere decir dietas quizá con mayor cantidad, más digestibles, mayor cantidad de aminoácidos sintéticos para alcanzar, bueno, un buen nivel de aminoácidos que permita al animal
buen crecimiento o qué punto tomamos. Y ¿Vale? reforzar también su intestino, ¿no? Ayudar un poco a esta Claro, madurez del intestino. claro. Además, aquí hay otras estrategias. Lo que hemos visto es que, obviamente, las recomendaciones, las tablas de recomendaciones nos indican unos niveles de proteína asociados a un peso vivo de animal al destete, que hoy en día, tras la retirada de los márgenes de seguridad o los comodines que teníamos en aspectos de medicación en los piensos post-destete, pues son inviables, ¿no? Hemos visto que proteínas altas por encima del 17-18% no son viables, aunque serían necesarias para el lechón, no son viables porque, ¿qué hacemos? Pues proteína que no se digiere, porque el animal también tiene poca capacidad digestiva, se va a la parte más distal del tracto digestivo y promueve fermentaciones indeseadas, proliferación de cepas microbianas patógenas, etcétera, etcétera. Ya lo conocemos bien. Entonces, bueno, una de las estrategias a tener en cuenta sería reducir el nivel de proteína, aumentar aminoácidos sintéticos para mantener el perfil de proteína ideal. En algunos aspectos se puede sugerir incluso desbalancear este perfil buscando aminoácidos con funcionalidad a nivel intestinal, más de regeneración de mucosa y células intestinales, etcétera, etcétera. Pero esto ya son estrategias que cada uno tiene que tomar en consideración en función de la situación que tiene entre manos, ¿no? Adaptarlo cada uno a su granja, ¿no? A su manejo, a su estatus sanitario y Bueno, ayudarse siempre del nutricionista. está claro, porque en función, o sea, el nutriólogo debería de atender a la necesidad, y obviamente a nivel logístico después hasta donde se pueda, a la necesidad específica, digamos, de cada granja o grupo de granjas dentro de una empresa con una casuística similar. Entonces, no es lo mismo atender a una población procedente de cerdas hiperprolíficas, destetados a bajo peso, con un macho finalizador pietrain, que tendrán más problemas de consumo que si el cruce finalizador es un duro que sea más voraz al destete, y si la lactación es corta o es más larga, pues tenemos otro tipo de lechón. En función de las características que tengamos delante, deberíamos y de las problemáticas también, con una buena interacción con el equipo de veterinarios de campo y veterinarios clínicos, tomar la decisión de qué tipo de formulación puede atender mejor a las necesidades de estas poblaciones concretas para salir adelante en un escenario de desmedicalización. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estrategias como incluir fibras en la dieta, sean fermentables o más solubles, cuando estamos pensando en una población sana, que no presenta problemas y que tiene capacidad, potencial de crecimiento buena, pero quizá es más interesante fibras más duras y no fermentables, que lo que nos hagan es regular el tránsito, generar una sensación de saciedad, de promover al animal un consumo pero frecuente, y que vaya modulando ese tránsito, evitando también fermentaciones indeseadas que no favorezcan. Sí que es bien conocido que una pulpa de remolacha o otras fibras más solubles promueven una fermentación de producción de ácidos grasos volátiles, beneficiosos para el intestino y demás. Esto lo conocemos bien, pero sabemos que esto no funciona en todos los casos. Pues si tú tienes problemas de procesos digestivos, de diarreas postdestete, trabajas con proteínas altas, etcétera, le metes pulpa de remolacha, igual ahí lo que tienes es un problema más grave aún que el que pretende solucionar. Por mientras, buscando fibras más duras, ¿no?, más insolubles, puedes manejar este tema. Hay que tener en cuenta también que después modificamos el tránsito. Igual lo que estamos haciendo es promover que el tránsito se acelere y estamos destinando proteína, que aunque trabajamos en baja proteína, la estamos lanzando a la parte más distal, cosa que no nos interesa. Es encontrar este equilibrio entre
la capacidad digestiva, alta digestibilidad de la dieta, digestibilidad de la proteína, que como menos nos llegue al punto más distal, pues obviamente estaremos haciendo una mejor labor para el lechón y prevención de aparición de fermentaciones no deseadas. Todo este conjunto de estrategias nutricionales ligadas previamente con lo que hemos mencionado a nivel de manejo son, digamos, estrategias que hoy por hoy nos ayudan a salir adelante en el escenario actual y que están funcionando. ¿De acuerdo? Con la necesidad de, como remarcar, la necesidad de conocer cada una de las situaciones que tenemos delante como técnicos. No digo granja concreta, digo granjas con un escenario similar y con una casuística similar que deberíamos de atender de una misma forma. Lo que no podemos hacer es utilizar la misma estrategia, la misma dieta a todos por igual y alimentar a toda una empresa, granjas de una misma empresa, quizá a todas por igual, porque caeremos en el riesgo de que en un sitio nos funcionará, y esto los veterinarios clínicos rápidamente nos dan el feedback. En un sitio nos va a funcionar y en el otro no hay forma de manejarlo. Es decir, la receta que quizá le funcionó muy bien a la granja vecina no se puede aplicar en todas, ¿no? Por supuesto. Siempre habrá que hacer consideraciones puntuales del estatus sanitario y manejo que se le dé del alimento, manejo en granja, específico, ¿no? Para a partir de ahí adaptar las estrategias pues que mencionas tú. Exacto. David, y volviendo un poco a la variabilidad, que acaba siendo un problema, porque tú, obviamente, el lote, la banda de destete, aún y estrategias de manejo, de adelantar lechones, e intentar hacer lotes homogéneos, siempre tendremos un rango. La variabilidad es inherente a la biología y, por tanto, tenemos un rango de pesos con diferencia que no tienen las mismas necesidades, y esto lo conocemos más que bien. Entonces, claro, y esto marca aspectos ya fisiológicos, ¿no? Innatos. Bueno, y de adecuar el programa de alimentación ya en función de las dietas previamente establecidas y decididas con el nutrólogo. Una vez ya en granja, lo que deberíamos de hacer es adecuar el plan de alimentación, es cuántos días de esta dieta en concreto yo voy a dar a una segregación de lechones más pequeños, medianos o grandes, de forma que el ritmo de cambio de pienso debería ser adecuado para poder satisfacer este compromiso entre el valor nutricional de la fórmula y la capacidad de ingestión del lechón, ¿no? Para atender al máximo las necesidades de este animal, que también es conocido que una vez lo tenemos bien adaptado, tiene una capacidad de crecimiento y de respuesta, incluso compensatoria, pues muy elevada. ¿De acuerdo? Con esto lo que estamos haciendo es evitar problemas digestivos y maximizar el potencial de crecimiento del lechón, reduciendo, homogenizando en el punto final de la fase de transición previa a entrada en engorda. Preparar mejor al lechón para evitarnos también o reducir problemas en la etapa del engorde, durante la siguiente etapa de la cadena productiva. David, pero a raíz de la retirada de los antibióticos como promotores del crecimiento, pues surgió la necesidad investigativa y también de la industria, pues de buscar nuevas, a más de estas estrategias quizá de formulación, de nutrición, también buscar o investigar acerca de nuevas moléculas, ¿no? Que podrían echar manos, si bien no va a ser la solución, pero en algo pueden ayudar a paliar este escenario, ¿no? En este sentido, qué disponemos? Quizá hay alguna que tenga una sinergia que pueda servir en granjas. ¿Cómo lo ves tú? Bien, una vez, si nos centramos, por ejemplo, en el zinc, hemos dicho que habíamos reducido el uso de antimicrobianos en pienso, estábamos con una sola molécula de acción. En zinc nos encontramos con la reducción del zinc. El zinc es conocido, el óxido de zinc, era conocido por resolver problemas de amplio espectro a nivel digestivo. Es conocido de modulación de la microbiota, es conocido por la reducción de procesos inflamatorios, que no sabemos si de forma directa cómo
efecto antiinflamatorio o por el hecho de reducir cepas patógenas que indirectamente podían producir inflamación a nivel intestinal. Hay revisiones varias que están disponibles en las que ponen de manifiesto sus mecanismos de acción. Bien, llegamos al punto de que retiramos esto que nos daba confort. Entonces, obviamente, hemos hablado de todo el aspecto nutricional, pero no solo desde el punto de vista nutricional, a veces resolvemos o controlamos las problemáticas. Entonces, es bien sabido que hay variedad de aditivos y compuestos que pueden ejercer y que están demostrados por diferentes estudios que se han realizado a nivel internacional, pues que pueden promover una mejora sobre la salud intestinal. Obviamente que, volviendo para atrás, cada caso, cada situación requiere de una atención y no siempre todo responde de la misma forma, pero obviamente si pensamos, por ejemplo, en moduladores de la microbiota y que nos permitan desplazar cepas patógenas y demás, ya por la vía de prebióticos, que serían sustratos fermentables para la microbiota comensal positiva y que permitieran generar un buen ambiente microbiano en el intestino, o ya sea por la utilización de probióticos que también sabemos que pueden favorecer pues fermentaciones más acidolácticas y desplazar cepas patógenas, favoreciendo procesos de la digestión de la dieta y evitando algunos de estos problemas. Obviamente son aditivos que los tenemos a mano y que los podemos considerar y considerar si funcionan dentro de nuestra estrategia conjunta de formulación, nutrientes, etcétera, etcétera. No obstante, disponemos de varios aditivos que deberemos de varios aditivos con efecto y adaptarlos a nuestra realidad. Inflamatorio, etcétera, etcétera. Obviamente. Yo creo que no estamos en disposición de decir son aditivos y todos los tenemos que manejar. Es cuestión de tomar decisiones sobre, en base a nuestra estrategia concreta, qué es lo que mejor nos ayuda a dar un plus de mejora y controlar las problemáticas que se nos presentan. Es decir, tendremos que analizar todos los aditivos de los que disponemos, cuál se adapta mejor a nuestra situación, en miras a fortalecer la salud intestinal y en consecuencia pues a reducir el uso de moléculas antimicrobianas como tal, antibióticas. Esto pasa sin duda por hacer una labor. Yo siempre digo que la retirada de los antibióticos lo que ha hecho es al nutrólogo lanzarle a 10, 15 años atrás o más, ¿no? A ir más a las bases y a tomar un punto de autocrítica mucho más elevado del que quizá venía con una zona de confort en los últimos 10 años, ¿no? Entonces esto pasa por tener gran capacidad de análisis, gran capacidad de autocrítica y ya es por nota quien además toma la iniciativa de conocer bien todos aquellos aditivos que tiene a disposición, conocer bien sus efectos, sus mecanismos de acción y sus puntos de retorno en base a su propia estructura. Entonces, toda esta labor conjunta de analizar e integrar puntos fuertes y débiles nos permite tomar decisiones de que no hagamos algo por tendencia o por copiar al vecino, sino porque tenemos el criterio de decidir sobre nosotros mismos para mejorar el escenario en el que estamos trabajando. Y en uno de estos casos, pues también que se ha visto con la retirada de los antibióticos es que promotores de crecimiento es que no podremos quitarnos de ellos, no podremos librarnos al 100%. Hay algunos casos especiales pues que requieren que se sigan utilizando moléculas antimicrobianas, como podría ser pues el caso de la amoxicilina. ¿Cómo lo enfrentan? ¿Cómo lo llevan con este? Pues desgraciadamente quizá este es el punto más crítico hoy en día. Podemos decir que en base al
conocimiento y la experiencia generadas hasta el momento, somos capaces de convivir sin el óxido de zinc, somos capaces de lidiar con los problemas digestivos post-destete más allá de estos 12, 14 días que hasta ahora eran mágicos y que todo el mundo estaba pensando en entre la semana y los 10 días post-destete, ahí se genera la mayor pérdida por morbilidad y mortalidad, la mayor apariencia de diarreas y de problemas digestivos. Resulta que hemos sido capaces, con anticipación previa y tras la prohibición, con la adaptación correspondiente, de superar esta fase, pero nos empiezan a aparecer problemas en fases tempranas de la transición, con muertes súbitas, con aparición de algunos signos clínicos que hacía incluso años que no aparecían en nuestro sistema productivo, dile enfermedad de los edemas, dile otras problemáticas asociadas a toxinas generadas por colis interoxigénicos que los teníamos controlados y a raya. Y por último ya es el gran boom de la cantidad de signos clínicos de meningitis provocados por estrepto en fases tardías de la transición, ¿no? Cuando ya tenemos los cerdos arrancados, los lechones ya parece estabilizados y con un buen potencial de crecimiento y parece que aquello funciona perfecto, resulta que tenemos que entrar con la medicación. Estamos hablando de que tenemos los piensos libres de antibióticos y de moléculas terapéuticas, o sea, estamos funcionando bien, pero entonces tenemos que entrar tratando el agua con amoxicilina para controlar esto. Explotaciones que tienen que empezar antes, algunas que se les presentan en fases más tardías, pero es un aspecto que a día de hoy no lo tenemos 100% controlado y que nos repercute con esta dependencia aún de una molécula como es la amoxi para controlar esto. Yo no tengo la menor duda que, tal y como se está trabajando en Europa a nivel de investigación colaborativa, seremos capaces de resolver este tema, pero hoy por hoy, a nivel nacional por lo menos, tenemos que asumir que gran cantidad de explotaciones necesitan de poder controlar estos brotes clínicos asociados a estrés. Y pues sí, precisamente entonces, David, con este caso de la amoxicilina en concreto y de las meningitis, pues es un ejemplo, ¿no? De que siempre va a surgir una presión sanitaria de por medio que va a requerir, aparte de una visión nutricional, pues también una visión clínica, ¿no? Apoyarnos ya de la parte clínica más de una nutricional. Y finalmente, en este sentido, pues y en base a la gran experiencia que Europa tiene manejando ya una producción porcina con esta retirada del óxido de zinc, con retirada de ciertos antibióticos como promotores de crecimiento, ¿qué recomendaciones podríamos aplicar desde el punto de vista latinoamericano? Bueno, yo, si el sistema productivo en Latinoamérica aún pasa por esta dependencia o esta, digamos, comodidad de utilizar moléculas en los piensos, pasaría primero por tomar experiencia de aquellos sistemas productivos que ya van avanzados y, por tanto, tener muy en cuenta lo que he comentado antes, que es el aspecto de mejorar la calidad del lechón al destete, mejorar el manejo predestete e intentando, obviamente, tener controlados los aspectos sanitarios en las pirámides productoras y después alcanzar en máxima calidad al destete, ya sea, digamos, modificando la duración de la lactación, intentando tomar este equilibrio entre los equipamientos o instalaciones que disponemos para no tener que realizar inversiones extras y poder mejorar la calidad del lechón al destete, mejor adaptado
a esta fase con mayor madurez y mayor peso vivo al destete y máxima homogeneidad. A partir de aquí, tomar en cuenta las recomendaciones de estrategia nutricional, ¿no? Y de programa de alimentación, y con todo ello intentar jugar con una bajada de la proteína en las dietas por lo menos de los 5 o 7 primeros días, si se puede manejar, simplemente poder adecuar la alimentación y tomar estas estrategias de bajar proteína, inclusión de fibras y la decisión sobre la utilización de fibras que nos permitan manejar esta fermentación post-ingestiva, digamos, a nivel intestinal, con una toma de decisiones concreta en función del escenario en que tenemos delante. ¿Vale? Con esto yo creo que es una buena aproximación para intentar ir reduciendo paulatinamente y ver si funciona el uso de la reducción del uso de antimicrobianos en pienso. Es decir, tenemos que encaminarnos en un plan holístico, ¿no? Que involucre todos los aspectos de manejo Sin como duda, la nutrición. sin duda alguna. Y pues que sin duda en Latinoamérica pues ya nos estamos encaminando, si bien no hay una presión un poco legislativa en comparación con Europa, pero sí hay una presión por parte del consumidor y también pues por tema ya de concientización de salud pública. Muchas gracias, David. Gracias, David, por tu tiempo, por compartir tus experiencias con nosotros. Esperemos tenerte una próxima vez y pues un fuerte abrazo al otro lado del charco. Nuevamente, gracias. Gracias, David.